Yo vi a mi ex marido entrar por la puerta del restaurante con su brazo enlazado al de ella, riendo como si el mundo le perteneciera. Y en ese instante, juré que esa noche sería la última en que él se sentiría invencible. La traición no es solo un beso robado, es el veneno que se filtra en cada rincón de tu vida. Y yo lo había bebido hasta la última gota antes de aprender a destilarlo en algo letal. Cuando el maitre les ofreció la mesa reservada la mejor, con vista al jardín interior, ni él ni su amante imaginaron que yo, la dueña invisible, ya había envenenado el menú con el sabor de su ruina. Me llamo Elena Vargas, y si alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies en una noche de verano en Madrid, sabrás exactamente cómo me sentí aquella tarde de julio, hace 3 años. Cuando encontré las fotos en su teléfono. No eran solo imágenes, eran puñaladas. Mi marido, Javier Ruiz, el hombre con el que había construido un imperio de sueños desde las calles polvorientas de Lavapiés hasta los salones relucientes de nuestro primer restaurante en Chueca. Yacía entrelazado con Laura Mendoza, su asistente en la oficina de importaciones de vinos. Ella, con su melena rubia teñida y esa risa que fingía ser espontánea. Era el tipo de mujer que Madrid devora y escupe, ambiciosa, calculadora. Siempre un paso por delante en el juego de las apariencias. Yo estaba en la cocina, sudando sobre una paella que se suponía sería el plato estrella de nuestra cena de aniversario, cuando el teléfono de Javier vibró sobre la encimera. Lo tomé por error. Pensando que era el mío, nuestros aparatos eran idénticos. Un detalle que ahora me parecía una broma cruel del destino. La pantalla se iluminó con un mensaje esta noche, después de la reunión. No le digas nada a Elena. Te espero en el hotel de siempre. Besos que queman. El adjunto. Una foto de ella en lencería negra, posando frente a un espejo empañado, con la firma de un hotel de lujo en Gran Vía de fondo. El mundo se detuvo. Sentí el calor de la cocina como un horno que me abrasaba la piel, pero no era el fuego de los fogones, era la rabia que subía por mi garganta como bilis. Javier, el padre de nuestra hija de 5 años. Sofía, el hombre que juraba amarme cada mañana mientras me preparaba el café solo como a mí me gustaba. Había estado viviendo una doble vida. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Las fotos se remontaban a un año atrás, superponiéndose con los recuerdos de nuestras vacaciones en la Costa Brava, donde él se escabullía para trabajar mientras yo jugaba en la playa con Sofía, construyendo castillos de arena que el mar se llevaba al amanecer. No lloré. No esa noche. En cambio, cerré el teléfono con un clic suave, como si sellara un pacto con el diablo, y subí a nuestra habitación. Javier llegó tarde, oliendo a su colonia barata mezclada con el perfume floral de ella. Me besó en la mejilla, murmurando excusas sobre un proveedor italiano que no soltaba los vinos a tiempo. Cenamos en silencio. Sofía parloteando sobre su dibujo del colegio Runsol sonriente sobre una familia de 3. Y yo sonriendo como una máscara de porcelana. Esa noche, mientras él dormía, empaqué una maleta pequeña y dejé una nota. No busques respuestas donde no las hay. Adiós, Javier. Me fui a casa de mi hermana mayor, Carmen, en el barrio de Malasaña. Un piso caótico lleno de libros de poesía y plantas que se morían por negligencia. Carmen, con su carácter de torbellino y su trabajo como abogada de divorcios, me abrazó sin preguntas. Los hombres como él son como el vino agrio, te dejan un mal sabor, pero al final, fermentan en algo mejor, me dijo mientras preparaba un té de manzanilla. Pero yo no quería fermentar, quería destilar. Quería que Javier pagara no con dinero, aunque eso vendría después, sino con la humillación que él me había infligido, la de ser invisible mi propia vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites. Divorcio express. Custodia compartida de Sofía, él insistió en eso.
fingiendo paternidad para salvar las apariencias ante sus socios. La mitad de nuestros bienes, el apartamento en Chambery, el restaurante que habíamos abierto juntos 5 años atrás, el sabor de Madrid, un rincón que había nacido de mi pasión por la cocina andaluza heredada de mi abuela en Sevilla, y su astucia para los números. Pero Javier, con su lengua de plata y contactos en el ayuntamiento, se quedó con el control mayoritario. Yo salí con una compensación modesta y la promesa de no interferir. Es lo mejor para Sofía, me dijo su abogado, un tipo con gafas de montura gruesa que olía a tabaco rancio. No lo era. Cada visita de fin de semana a la casa que una vez fue mía me recordaba la traición. Ver a Sofía preguntar por qué papá tenía una amiga especial que venía a cenar, o encontrar mechones rubios en el sofá donde yo solía leerle cuentos. Laura se había mudado con él abiertamente, convirtiéndose en la madrastra no oficial, organizando fiestas en mi restaurante como si fuera su patio de recreo. Y Javier, prosperaba, expandió el negocio a una cadena de 3 locals, cortejando inversores con su encanto falso, mientras yo raspaba fondos para pagar el alquiler de un piso diminuto en Usera, cocinando en un food truck para sobrevivir. Pero en las noches solitarias, cuando Sofía dormía y el tráfico de Madrid rugía como un río subterráneo, planeaba. No era venganza ciega, era justicia poética. Estudié cursos en línea de gestión hotelera, ahorré cada euro de propinas grasientas, y contacté a un inversor discreto, mi tío Ramón, un viñatero de La Rioja que odiaba a Javier desde el día que lo conoció. La sangre es más espesa que el vino, sobrina, me dijo por teléfono, enviándome un cheque que fue la semilla de mi renacimiento. 2 años después, abrí La Vendimia Oculta, un restaurante en el corazón de Salamanca, el barrio de los ricos y famosos. No era solo un local, era una trampa. Elegí el nombre por el doble sentido, la vendimia, la cosecha de uvas que se pisa hasta sangrar, y lo oculto, porque yo sería la dueña en las sombras. Contraté a un gerente visible, Miguel, un joven chef carismático de Valencia que posaba para las fotos de prensa. Nadie, ni Javier, ni Laura, ni sus círculos de yuppies sabría que Elena Vargas tiraba de los hilos desde la oficina trasera, probando cada plato como un verdugo prueba a su espada. La inauguración fue el clímax planeado. Invité a todo Madrid que importaba críticos gastronómicos, influencers, y sutilmente, a través de una lista de amigos en común, a Javier y su amante. Él mordió el anzuelo, siempre lo hacía con lo que brillaba. Una nueva joya en Salamanca, rezaba la invitación. Ven y saborea el futuro, y vinieron, ajenos a que el futuro les reservaba un banquete de amargura. Mientras observaba desde el balcón oculto, con un vaso de Rioja en la mano, vi a Javier entrar, impecable en su traje azul marino, Laura colgada de su brazo como una joya falsa. Ella llevaba un vestido rojo que gritaba «Mírame», y él, esa sonrisa de tiburón que una vez me enamoró. Se sentaron en la mesa principal, brindando con champán que yo había seleccionado, un cuvée especial, con un toque de acidez que recordaba el limón que gotea en una herida abierta. El salón bullía, risas, tintineo de copas, el aroma de paella de mariscos y jamón ibérico flotando como un velo seductor. Pero bajo la superficie, todo estaba calculado. El menú de la noche incluía platos que eran ecos de nuestra vida pasada, la ensalada de remolacha y queso de cabra que Javier decía que era su idea, el solomillo al Pedro Ximénez que yo perfeccioné en noches de insomnio. Cada bocado sería un recordatorio. Y cuando el maitre, mi cómplice, un ex empleado de Javier al que había reclutado con promesas de ascenso, les sirviera el postre, el twist comenzaría. El salón de la vendimia oculta era un tapiz de luces tenues y sombras juguetones, con paredes de ladrillo visto que evocaban las bodegas antiguas de Ribera del Duero,
pero con toques modernos, lámparas de diseño escandinavo colgando como uvas maduras, y mesas de madera reciclada de barriles viejos. Había invertido cada centavo en hacer que pareciera un sueño accesible. Un lugar donde los madrileños de cuello blanco pudieran fingir que entendían el alma de España sin mancharse las manos. Y ellos venían en tropel, el crítico de El País, con su libreta siempre lista, influencers posando con filtros de Instagram que suavizaban la realidad, y en el centro, como un rey destronado que aún cree en su corona, Javier. Desde mi puesto en el balcón, invisible tras una cortina de terciopelo negro, los observaba como un halcón a su presa. Javier gesticulaba animadamente, contando anécdotas de sus éxitos en la expansión de su cadena ahora 4 restaurantes, todos con su nombre grabado en neón. Laura reía demasiado alto, tocándole el brazo con esa familiaridad que me revolvía el estómago, como si su tacto pudiera borrar los años que él y yo habíamos compartido. ¿Has probado el vino?, le preguntaba él al camarero. Y el chico entrenado por mí respondía con una inclinación deferente: señor Ruiz. Es un reserva especial, fermentado en barricas que traen recuerdos amargos y dulces a la vez. Amargos. Sí, eso era. Recordé la noche en que descubrí la aventura, no solo las fotos, sino los extractos bancarios que Carmen me ayudó a revisar. Javier había estado desviando fondos del restaurante original para pagar escapadas con Laura a Barcelona, a París, incluso un fin de semana en Ibiza donde negoció contratos. Miles de euros que deberían haber ido a la educación de Sofía, a nuestro futuro. Yo, que había dejado mi carrera de chef para manejar la contabilidad mientras él crecía el negocio, me convertí en la tonta de la ecuación. Pero la rabia no me consumió, me forjó. Aprendí a cocinar no solo con fuego, sino con hielo en las venas. Carmen fue mi ancla en esos días oscuros. Ella, con sus 50 años y su divorcio a cuestas de un marido infiel que ahora vendía seguros en Toledo, me arrastró a sesiones de terapia que odiaba al principio. No es debilidad sentir, Elena. Es poder canalizarlo. Me decía la psicóloga, una mujer menuda llamada Isabel con ojos que veían demasiado. Pero yo no quería canalizar, quería dirigir el río de mi furia hacia un delta de destrucción selectiva. Hablábamos durante horas en su piso, rodeadas de pilas de expedientes legales. La ley es lenta, pero el corazón es un arma afilada, me advirtió Carmen. Úsala con cuidado, o te cortará a ti misma. Y casi lo hizo. Hubo noches en que, después de recoger a Sofía de la escuela donde Javier la dejaba con prisas, prometiendo mañana jugamos, me sentaba en el suelo del piso en Usera, con una botella de tinto barato, imaginando escenarios de venganza que rozaban lo criminal. Envenenar su vino favorito, el tempranillo que él presumía en cenas de negocios. O peor, revelar la aventura en un escándalo público, arruinando su reputación ante los inversores. Pero no. Eso sería fácil, burdo. Yo quería que sufriera lento, que cada sorbo de éxito supiera a ceniza. Por eso la vendimia oculta. Elegí Salamanca porque era su territorio, el barrio, donde él soñaba con codearse con la élite. Donde Laura, hija de un empresario textil fallido, fingía pertenecer. El local lo encontré por casualidad. Un espacio abandonado que olía a moho y promesas rotas. Ramón, mi tío, no solo financió la reforma, trajo contadores que detectaron irregularidades en los libros de Javier, pequeños fraudes fiscales que yo guardé como cartas en la mengue. Úsalas solo si es necesario, me advirtió. Pero yo sabía que lo sería. La noche de la inauguración avanzaba como un reloj de arena, el primer plato. El carpaccio de atún con alioli de pimentón. Fue un éxito. Los comensales murmuraban alabanzas. Y Javier, siempre el showman, alzó su copa en un brindis improvisado. A los nuevos comienzos, proclamó. Y Laura aplaudió.
sus uñas rojas destellando como garras. Yo apreté el borde del vaso en mi mano, sintiendo el cristal morder mi palma. Nuevo comienzo. ¡Qué ironía! El mío había empezado cuando él lo destruyó. Entonces llegó el segundo plato, la paella revisada, con langostinos del Mediterráneo y azafrán que teñía el arroz de oro. Miguel, mi gerente, se acercó a su mesa con una sonrisa profesional. Señor Ruiz, ¿recuerda esta receta? La probamos en su restaurante hace años. Javier frunció el ceño un segundo, como si un recuerdo punzante lo rozara, pero lo descartó con una risa. Por supuesto, Elena la hacía decente, pero yo la perfeccioné. Laura soltó una carcajada, cubriéndose la boca con la mano, y yo, desde arriba, sentí la bilis subir. Decente. Perfeccionada por él. Cada palabra era un clavo en el ataúd que yo le estaba construyendo. Pero la verdadera daga vendría después. Mientras el salón se llenaba de humo de cigarros electrónicos prohibidos, pero ignorados en la euforia, recibí un mensaje de mi investigadora privada, una ex policía llamada Rosa que había contratado por recomendación de Carmen. Confirmado, Laura está embarazada. 12 semanas. Javier lo sabe desde hace un mes. El mundo se inclinó. Un hijo. Su hijo. Mientras Sofía preguntaba por qué papá no venía a sus recitales de ballet, él planeaba una nueva familia sobre las ruinas de la nuestra. La furia me cegó por un momento, pero la canalicé, era el combustible perfecto para el siguiente acto. Bajé las escaleras traseras, mi vestido negro fundiéndose con las sombras, y entré en la cocina como un fantasma. Aumenta la pimienta en el plato de la mesa 7. Le susurré al chef, un chico leal de Granada. No era veneno literal, soy cocinera, no asesina. Pero el picante en el solomillo sería un fuego que les recordaría el infierno que habían encendido. Y mientras volvía a mi puesto, vi a Sofía en mi mente, su carita redonda, sus rizos oscuros como los míos, preguntando mamá, ¿por qué papá tiene otra casa? Pronto, mi amor, pronto sabrá la verdad. El banquete continuaba, y con él, mi sinfonía de revancha. Javier comió con gusto, ignorante de que cada bocado lo acercaba al abismo. Laura, con su mano en el vientre, un gesto inconsciente que solo yo noté, parecía radiante. Pero yo veía las grietas, el anillo de compromiso que él le había dado con mi dinero, el brillo falso en sus ojos. Madrid, esta ciudad de pasiones efímeras y odios eternos, era el escenario perfecto. Y yo, la directora invisible, dirigía la obra hacia su intermedio sangriento. La tercera ronda de vinos llegó como un veredicto, un Ribera del Duero, Reserva 2018. El mismo año en que Javier me pidió matrimonio en una terraza de la Latina, bajo las estrellas y el bullicio de guitarras flamencas. Ahora, sirviéndolo a traidores, cada copa era un sarcasmo del destino. Observé cómo Javier inclinaba la cabeza para oler el buqué en notas de frutos rojos y roble tostado. Y por un instante, su rostro se suavizó, como si el aroma evocara algo puro. ¿Me recordaba a mí? ¿O solo al negocio que había robado? No importaba. La noche escalaba, el DJ pinchaba una mezcla de Rosalía y tango argentino, haciendo que parejas se levantaran a bailar en el jardín interior. Un oasis de olivos en macetas y fuentes borboteantes. Laura se unió a la pista, moviéndose con esa gracia estudiada de quien ha tomado clases de salsa para impresionar, y Javier la siguió, sus manos en su cintura como si fueran dueños del mundo. Desde el balcón, el espectáculo era grotesco, él, con su barriga incipiente que delataba demasiadas cenas de negocios, ella, con el vestido rojo que se adhería a su figura como una segunda piel. Bailaban cerca de la mesa de los críticos, atrayendo miradas, y yo supe que era el momento de soltar el primer hilo de mi telaraña. Llamé a Miguel por el walkie-talkie.
Envía al violinista a la mesa 7. El solo de Adiós Nonino. Era una pieza que Javier odiaba al demasiado melancólica, decía, pero que yo amaba por su lamento gutural, como el llanto de un amante traicionado. El músico, un gitano de Triana llamado Paco con dedos que sangraban por el roce de las cuerdas, se acercó sigiloso. Sus notas flotaron sobre el salón, cortando el aire como un cuchillo lánguido, acusador, evocando pérdidas irreparables. Javier se tensó visiblemente. Vi cómo su sonrisa se congelaba mientras volvía a la mesa. ¿Qué es esto?, murmuró a Laura, que se encogió de hombros, incómoda. Demasiado dramático para una inauguración, respondió ella, y él asintió, pidiendo otro trago. Pero el drama era mi firma. Recordé las sesiones con Isabel. La terapeuta, la venganza no cura. Elena. Solo reabre heridas. Tal vez. Pero en esas heridas, yo había plantado semillas de resiliencia. Después del divorcio, me uní a un grupo de mujeres en Madrid, Mujeres en Llamas. Lo llamaban sobrevivientes de infidelidades y abusos económicos. Allí conocí a Ana, una banquera despedida por su jefe amante de su marido, y a Pilar, cuya herencia familiar fue dilapidada por un esposo jugador. Compartíamos vinos y rabias, tejiendo redes de apoyo que ahora usaba. Fue Ana quien me conectó con el inversor que salvó mi food truck de la quiebra, Pilar, quien me enseñó a leer contratos como un abogado. Y Carmen, mi hermana, era el pegamento. Ella había representado a tantas como yo que conocía los resquicios de la ley española, cláusulas de confidencialidad que se rompían con una filtración anónima, auditorías fiscales que desenterraban esqueletos. No lo hagas por odio, hazlo por Sofía, me repetía. Sofía. Mi luz en la tormenta. Ahora tenía 7 años. Una niña con ojos curiosos que dibujaba restaurantes donde mamá es la reina y papá solo visita. La había inscrito en una escuela bilingüe en Usera, sacrificando mis noches para pagar la matrícula. Cada sonrisa suya era un recordatorio de por qué no me rendía. De vuelta en la inauguración, el violinista terminó su solo, y el salón aplaudió cortésmente. Javier se relajó, pidiendo el plato principal, el solomillo que yo había perfeccionado. Miguel lo sirvió con ceremonia, explicando los ingredientes: carne de vaca retinta de Ávila, salsa de oporto reducida con hierbas silvestres. Un plato que habla de pasiones intensas, dijo, y sus ojos se encontraron con los míos en un guiño fugaz. Javier cortó el primer bocado, masticando con deleite. Excelente, proclamó. Mejor que en mi vendimia dorada. Laura comió con menos entusiasmo, quejándose del picante de ese toque extra que yo había ordenado. Demasiado fuego para mi gusto, tosió, y Javier rió, palmeando su espalda. Fuego. Sí, el que ellos habían prendido en mi vida. Entonces, el primer golpe sutil. Una camarera rosa, mi investigadora, disfrazada de Steph, se acercó con una botella de champán cortesía de la casa. Para el señor Ruiz, en reconocimiento a su trayectoria en la gastronomía madrileña, dijo con voz melosa. Javier hinchó el pecho, aceptando el elogio como si fuera suyo por derecho. Pero en la etiqueta de la botella, grabada discretamente, rezaba para el ladrón de sueños. Con amor. Y que él no lo vio a la luz tenue. Pero Laura, con su ojo para los detalles, frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó. Pero Javier descartó: nada. Un error de impresión. Yo sonreí en las sombras. El siguiente paso era más audaz: una proyección sorpresa en la pared del jardín, anunciada como un tributo a los pioneros de la cocina española. Imágenes de restaurantes icónicos de Madrid desfilaron, el botín. Diver XO. Y luego, una foto mía de hace años, joven y radiante en la cocina de nuestro primer local, con Javier a mi lado. La multitud murmuró, Javier palideció.
¿De dónde salió eso? Siseó a Laura, que palideció igual. La voz en off, grabada por mí con voz distorsionada, dijo: detrás de cada gran chef, hay una mujer que cocina en silencio. A veces, el silencio es el ingrediente más potente. El salón estalló en aplausos, pero para ellos fue un terremoto. Javier se levantó abruptamente, derramando vino sobre el mantel blanco, manchándolo como sangre. Disculpen, murmuró, arrastrando a Laura hacia el baño. Los vi desaparecer por el pasillo, ajenos a que yo los seguía a distancia, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. En el baño de señoras, Laura vomitó el picante, el embarazo, el shock, y Javier la consolaba torpemente. Esto es coincidencia, amor. Alguien jugó una broma. ¿Coincidencia? No. Era el preludio. Mientras ellos se recomponían, yo regresé al balcón, llamando a Carmen. Está funcionando. Pero necesito el archivo ahora. Ella, desde su oficina en el centro, respondió: envió el email anónimo a los inversores de Javier. Fraudes fiscales. Desvíos de fondos. Suficiente para una auditoría. El twist se acercaba, pero aún no. Primero, debía saborear su confusión, ver cómo el rey se tambaleaba en su trono de mentiras. La noche avanzaba, y con ella, el banquete se volvía un festín de ilusiones rotas. Madrid, con su pulso incansable, parecía conspirar conmigo. Una lluvia ligera empezó a caer en el jardín, refrescando el aire cargado de secretos. La lluvia en Salamanca es como las lágrimas de la ciudad, breve, pero lo suficiente para lavar las máscaras. Bajo el toldo del jardín, los invitados se apiñaron, riendo ante el capricho del clima, mientras Javier y Laura emergían del baño, él con la corbata aflojada, ella con el maquillaje corrido como un río de tinta. Se sentaron de nuevo, fingiendo normalidad, pero yo veía las grietas, las manos de Javier temblando al servir el vino, los ojos de Laura escaneando el salón en busca de amenazas invisibles. Bien. El miedo es el mejor aperitivo para la humillación. Miguel anunció el postre, tarta de Santiago, almendras molidas y azúcar glass que ocultaba un relleno de chocolate amargo con un toque de ron añejo. Un final dulce con un secreto oscuro, dijo al servirlo, y la multitud rió, ajena al doble sentido. Para Javier, era literal, cortó un trozo, y al morderlo, su rostro se contorsionó. El ron licor que yo sabía que le provocaba acidez estomacal crónica. Un detalle íntimo que él olvidaba, lo golpeó como un viejo enemigo. Tosió, escupiendo un poco en el plato, y Laura lo miró horrorizada. ¿Estás bien?, susurró, pero él agitó la mano, bebiendo agua con urgencia. En ese momento, mi teléfono vibró. El email de Carmen había aterrizado. No en mi bandeja, sino en la de 10 inversores clave de la cadena de Javier, incluyendo el banco que financiaba su expansión. Asunto: irregularidades en Vendimia Dorada, pruebas adjuntas. Archivos PDF con transferencias bancarias, facturas falsificadas, y un testimonio anónimo, el de un excontable al que Javier había despedido por incompetencia. Dentro de horas, su mundo financiero se desmoronaría. Pero yo quería más, quería que lo viera en vivo, que el escándalo explotara bajo las luces de mi triunfo. Bajé al salón, por primera vez visible, vestida con un traje sastre negro que me hacía parecer una ejecutiva anónima. Me acerqué a la mesa de los críticos, charlando sobre maridajes, pero mi periferia captaba todo. Javier recibió una llamada, su teléfono vibró sobre la mesa, y el nombre en pantalla al Banco Central lo hizo palidecer. Contestó en voz baja, alejándose hacia el jardín, donde la lluvia había cesado, dejando un brillo plateado en los olivos. Sí, lo sé. No, es un error. ¿Mañana? Dios. No, su voz se quebró, y yo me giré,
fingiendo ajustar una flor en un jarrón cercano. Laura lo siguió, confrontándolo bajo la luz de una farola. Javi, ¿qué pasa? Dime. Él la miró, su rostro una máscara de pánico. Es. Nada. Problemas con un proveedor. Pero ella no era tonta. Lo tomó del brazo, exigiendo. No me mientas. Desde esa proyección, algo huele mal. ¿Es por Elena? ¿Está ella detrás de esto? Javier se zafó, siseando. Cállate. Sí es ella. Pagará. Pero ahora no. Con tú. Nuestra situación. Tocó su vientre, y Laura retrocedió, lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Nuestra situación. Claro. Porque yo soy el trofeo. No, la que reemplazó a la perfecta Elena. Su discusión fue un bálsamo para mi alma herida. Laura no era la villana unidimensional que imaginaba, había capas. Inseguridades nacidas de una infancia en la sombra de un padre ausente. Un matrimonio fallido antes de Javier. La había investigado, creció en un pueblo de Castilla, soñando con Madrid, pero aterrizando en empleos precarios hasta que conoció a él en una feria de vinos. ¿Sabía de mí cuando empezó? Rosa decía que no al principio, pero pronto se convirtió en cómplice activa, urgiéndolo a divorciarse. Ahora, embarazada y expuesta, su armadura se resquebrajaba. Bien. La venganza no discrimina, castiga a todos los que beben del cáliz envenenado. Volví al interior, donde el DJ había subido el volumen a un remix de Malamente, y los invitados bailaban ajenos al drama. Pero el siguiente acto estaba en marcha. Paco, el violinista, se acercó a mi señal, y tocó una improvisación flamenca cerca de la mesa de Javier al regresar. Las notas eran furiosas, como un lamento de duende, evocando traiciones en las cuevas de Sacromonte. Javier se hundió en su silla, masajeándose las sienes, mientras Laura revisaba su teléfono, probablemente el mismo email que había llegado a otros. Su rostro se descompuso. Javi, mira esto. Es sobre ti. Fraudes. Dios. ¿Es verdad? Él arrebató el aparato, leyendo en silencio. El salón pareció cerrarse sobre ellos, risas ajenas como ecos de su ruina. Javier se levantó de golpe, derribando la silla. Esto es una calumnia. Alguien me sabotea. Gritó lo suficientemente alto para que cabezas se giraran. Los críticos alzaron cejas. Un influencer sacó su teléfono para grabar. Yo intervine entonces, acercándome con calma fingida. Señor Ruiz, ¿un problema? ¿Puedo ayudar? Soy la consultora de eventos esta noche. Él me miró, borroso por el vino y el pánico, y por un segundo, algo en mis ojos, el verde intenso que Sofía heredó, lo hizo dudar. ¿Elena? Murmuró, pero Laura lo interrumpió. Cállate, idiota, sí es ella. Estamos jodidos. La escena se congeló, invitados murmurando. Flashes de cámaras. Javier balbuceó excusas, arrastrando a Laura hacia la salida. Pero el daño estaba hecho. El escándalo se extendía como humo de un fuego mal apagado. Mientras ellos huían en su aude irreluciente, bajo la lluvia que volvía a caer, yo subí al balcón una vez más. El salón vibraba con especulaciones. ¿Viste eso? El famoso Javier Ruiz. Miguel me trajo una copa. Misión cumplida, jefa. Pero no lo estaba. La verdadera clímax aguardaba. Y con ella, el twist que ni siquiera Carmen conocía. Llamé a Sofía, que estaba con la niñera en Usera. Mamá gana esta noche. Mi sol. Le dije. Y su risa infantil fue el antídoto a mi veneno. Madrid dormía bajo la lluvia, pero yo velaba, tejiendo el final. Las horas post-inauguración fueron un frenesí controlado, elogios en redes sociales por el ambiente dramático e irónico. ¿Verdad? Reservas disparándose para las próximas semanas. La vendimia oculta se convirtió en el secreto peor guardado de Madrid.
Un lugar donde el sabor se mezclaba con escándalos. Pero para mí, el verdadero festín era ver el amanecer desde mi oficina trasera. Con el primer cigarrillo del día, un vicio que retomé solo para esta guerra, y el teléfono zumbando con actualizaciones de Rosa. Javier había pasado la noche en una crisis. Llamadas furiosas a sus abogados. Un intento fallido de contactar inversores para explicar los documentos falsos no tan falsos. Como Carmen se aseguró. El banco congeló sus cuentas al alba, 2 socios clave retiraron apoyo, citando preocupaciones éticas. Laura, según los rumores que Rosa filtró a través de una amiga común, había discutido violentamente con él en su ático de Chambery, acusándolo de arrastrarla a su caos. Pensé que eras estable, por nuestro hijo, gritó ella, según el testigo. Él replicó con crueldad: si no aguantas el calor, vete a tu pueblo. Clásico Javier, cuando acorralado, mordía. Yo debería haber sentido euforia pura, pero el triunfo tenía un regusto amargo. Recordé a Isabel en terapia: la venganza es un espejo, refleja tu propio dolor multiplicado. Y sí, dolía. Sofía me había preguntado esa mañana, mientras la llevaba a la escuela, ¿por qué papá no vino ayer? Dijo que iría a un sitio bonito. Le mentí con una sonrisa: estaba ocupado, pero pronto jugaremos todos. Todos. Una mentira piadosa que me carcomía, porque en mi plan original no había espacio para reconciliación. Solo para justicia. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino con el twist. 2 días después, mientras revisaba facturas en la cocina, manchas de harina en mis jeans, el aroma de ajo confitado en el aire, Rosa irrumpió sin llamar. Elena, siéntate. Esto cambia todo. Me tendió un sobremanila, fotos granuladas de vigilancia, Javier. No en un hotel con Laura, sino en una clínica privada de Pozuelo. Hace 6 meses. No era una consulta rutinaria, era una sesión de quimioterapia. Cáncer de páncreas. Etapa 3. Terminal. El mundo se inclinó de nuevo, pero esta vez no por rabia, sino por un vacío helado. Javier, el traidor invencible, estaba muriendo. Las fotos lo mostraban demacrado, solo, saliendo con una bolsa de medicinas, su arrogancia agrietada por el peso de lo inevitable. Rosa explicó, lo mantuvo en secreto. Ni Laura lo sabe del todo, cree que son chequeos por estrés. Pero tú. Él te lo ocultó en el divorcio. Por orgullo. ¿Por qué me lo ocultaba? ¿Miedo a mi lástima? ¿O culpa? ¿Un resto de amor enterrado bajo capas de egoísmo? Lloré entonces. No por él, sino por la niña que fui, la que lo amó ciegamente. Carmen llegó esa tarde, encontrándome acurrucada en el suelo de la oficina. Detén esto, Elena. LMI. Las filtraciones, puedo retractar lo del banco con una disculpa anónima. Pero yo negué con la cabeza. No. Él eligió su camino. Yo elijo el mío. Sin embargo, el twist me forzó a replantear: ¿venganza contra un moribundo? ¿O misericordia que me redimiera? Esa noche, conduje a Chambery bajo una luna gibosa, el Ávila rugiendo como un lobo herido. Aparqué lejos, observándolo desde las sombras, Javier en el balcón, fumando un puro prohibido por su condición, solo, con Laura durmiendo dentro. Parecía un fantasma de sí mismo, hombros encorvados, ojos fijos en las luces de Madrid. Me acerqué, mi taconeo silenciado por la acera mojada. Javier. Él se giró, sobresaltado, el puro cayendo al vacío. ¿Elena? ¿Qué demonios? Su voz era ronca, el aliento a tabaco y miedo. Nos miramos a través de la barandilla, 2 extraños unidos por cadenas invisibles. La inauguración. Los emails. Fuiste tú, acusó, pero sin furia, solo resignación. Asentí. Sí. Por Sofía. ¿Por mí? Él se rió. Un sonido hueco. Bien jugado.
Siempre fuiste la fuerte. Silencio. Roto solo por el tráfico lejano. Luego, confesó, el cáncer. Empezó antes de lo de Laura. Pensé que te ahorraría el peso. Pero la cagué todo. La confesión fluyó, la aventura no fue capricho, sino escape de la sentencia de muerte. Laura, un bálsamo temporal. Pero el fraude. Eso era puro Javier, robar para legar algo a su legado, ignorando que destruía el nuestro. Lágrimas rodaron por su mejilla. Y por un instante, vi al chico de lavapiés que me conquistó con un beso robado en una verbine. Lo siento, Elena. Por todo. Me fui sin perdonar, pero con el corazón agrietado. El clímax no era destrucción total, era esta confrontación, cruda y humana. De vuelta en la vendimia. Llamé a Carmen, detén las filtraciones. Pero que pague lo que debe, manutención completa para Sofía. Y la custodia principal. Ella accedió, pero advirtió, esto te cambia, hermana. ¿Para bien? Tal vez. Madrid amanecía. Y con él, mi nueva vendimia, no de uvas pisadas, sino de lecciones amargas. Los meses siguientes fueron un epílogo agridulce, como un vino oxidado que aún guarda matices. Javier. Acorralado por la verdad a medias, los inversores retiraron fondos. Pero un acuerdo extrajudicial con el banco lo salvó de la ruina total. Cedió terreno. Custodia principal de Sofía, mía. Con visitas supervisadas. Manutención duplicada. Suficiente para expandir la vendimia oculta a un segundo local en Malasaña. Laura lo dejó a las 3 semanas. El embarazo no sobrevivió al estrés, un aborto espontáneo que ella culpó en él, mudándose de vuelta a su familia en Castilla con promesas de terapia y un nuevo comienzo. Javier, solo en su ático que ahora vendía para pagar deudas, se convirtió en un espectro, visitas esporádicas a Sofía, donde jugaba el rol de padre arrepentido, trayendo juguetes caros que ella aceptaba con cortesía infantil. Yo no lo visité más. El cáncer avanzaba. Un ladrón silencioso que le robaba lo que yo no pude, su vitalidad. En las noches de insomnio, cuando el restaurante cerraba y el último camarero apagaba las luces, me preguntaba si mi venganza había sido justicia o solo otro ciclo de dolor. Isabel, en nuestra última sesión, lo resumió, has reclamado tu poder, Elena. Pero el perdón es el plato que cocinas para ti misma. No perdoné a Javier, no del todo, pero solté la rabia, canalizándola en Sofía, clases de cocina los domingos, donde le enseñaba a amasar pan como mi abuela, riendo mientras la harina nos cubría como nieve. La vendimia oculta prosperó, no por escándalos, sino por la autenticidad que infundí, menús que contaban historias de mujeres olvidadas, la paella de la abuela andaluza, el gazpacho de una viuda extremeña. Críticos lo alabaron como el alma de Madrid redescubierta. Y en las reseñas, mi nombre emergió, Elena Vargas, la dueña en las sombras que salió a la luz. Carmen, orgullosa, colgó un artículo en su nevera, de las cenizas, un imperio. El final llegó en noviembre, bajo un cielo plomizo que lloraba por él. Javier me llamó desde el Hospital La Paz. Ven, por favor. Por Sofía. Fui, con mi hija de la mano de ella, valiente a sus 7 años, aferrándose a mis dedos. Lo encontramos en una habitación estéril, tubo serpenteando como venas falsas, su rostro un mapa de arrugas prematuras. Papá, susurró Sofía, y él sonrió débilmente, extendiendo una mano temblorosa. Mi sol. Lo siento. Hablamos poco, promesas de legados. Un testamento que dejaba su parte restante del restaurante original para Sofía, gestionado por mí. Hazlo mejor que yo, murmuró. Murió al atardecer, con la lluvia golpeando la ventana como un requiem flamenco. No lloré en el funeral, un acto discreto en la Almudena, con pocos asistentes, su hermano, un par de ex socios, Laura ausente. Pero en el coche, de vuelta a Usera,
Sofía preguntó por qué duele tanto. Mamá. La abracé porque amamos. Mi amor. Y eso es lo que nos hace fuertes. Madrid siguió su curso, inviernos crudos, veranos ardientes, pasiones que se encienden y apagan como luces de neón. La vendimia se expandió a 3 locales, y yo, Elena Vargas, me convertí en leyenda susurrada, la mujer que cocinó su venganza y salió del horno dorada. Carmen y yo brindamos en Nochevieja con Rioja Reserva a las traiciones que nos forjan. Sofía crece, soñando con ser chef, y en cada plato que preparamos, infundo no odio, sino lecciones, el fuego quema, pero también transforma. La traición me rompió, pero la revancha me recompuso, pieza a pieza, en un mosaico de resiliencia. Y si alguna vez dudas del poder de una mujer Dolly, ven a mi restaurante. Saborea el menú. Cada bocado cuenta mi historia, de pérdida a triunfo, de veneno a elixir. Porque en Madrid, la vida no es un banquete, es una vendimia. Y yo aprendí a pisar las uvas hasta que sangren oro. Fin.